Hola de nuevo amigos, aquí me encuentro grabando el segundo video acerca del libro El otro sendero de Hernando de Soto, donde me voy a ocupar de la primera parte del libro que está compuesta por los tres primeros capítulos, que se titulan Vivienda informal, Comercio informal y Transporte informal. Bien, para entender la situación problemática de estas actividades, se nos explica que después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80, el Perú va a sufrir un giro de 360 grados con respecto a su economía, debido a que se va a producir un fenómeno social conocido como las migraciones que se dieron del campo a la ciudad. Pero ¿por qué migraron del campo a la ciudad? Los factores son diversos, pero uno de ellos tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya que esta produjo consecuencias económicas inmediatas en el país, donde el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero elevó los impuestos de exportación del azúcar y el algodón, lo cual llevó a que la compra de estos productos ya no sea muy segura, y esto generó que los varones del azúcar y grandes hacendados del algodón despidieran a sus peones, generando de este modo poblaciones desempleadas que van a venir a la ciudad con el fin de probar suerte y buscarse una prosperidad económica. Sin embargo, cuando llegan a la ciudad, lo primero que van a tener es una recepción hostil por parte de las personas y por parte de las instituciones. Como ejemplo de esto, tenemos como dato que se intentó dar por esas fechas un proyecto de ley donde se les pediría un pasaporte a los migrantes que quieran ingresar a la ciudad. Este proyecto de ley no prosperó, pero quedó la intención de restringirles el acceso. Entonces los migrantes se dieron cuenta de que tenían que competir contra este sistema, y es por ello que el primer capítulo se llama Vivienda informal, porque si bien los migrantes llegaron a la ciudad, lo primero que tenían que hacer era buscarse un lugar donde vivir, y entonces esto se dio a través de invasiones. Se nos dice que habían dos tipos de invasiones: la invasión paulatina y la invasión violenta. La invasión paulatina se dio básicamente a través de los terrenos que estaban aledaños a haciendas, a fundos y a campamentos mineros, donde estos terrenos eran cedidos por sus propietarios a sus empleados o eran arrendados para que puedan vivir mientras desarrollaban sus labores. Sin embargo, con el correr de los años, estos primeros migrantes fueron llamando a sus familiares o pasando la voz a sus conocidos para que sigan poblando estos terrenos, dando paso a los primeros asentamientos humanos o primeras barriadas. En cuanto al tipo de la otra, que es la invasión violenta, esto tiene que ver cuando los migrantes se comienzan a agrupar y deciden invadir terrenos estatales. Para ello se agencian de los servicios de un ingeniero que les pueda medir los lotes. Luego de ello se empadronan y finalmente van y acceden a la construcción de sus pequeñas casas. Otra forma de vivienda informal fue la de la compra-venta ilegal de terrenos agrícolas. Esto se dio con la reforma agraria allá por los años 70, donde el gobierno expropió los predios rústicos y los distribuyó entre los campesinos. En cuanto a la evolución histórica de la vivienda informal, se nos dice de que esto surgió a inicios de la década del siglo XX, donde aquí las empresas formales van a ceder las primeras viviendas informales, ya que habían residencias que estaban destinadas para las clases altas y las clases medias, y estas fueron cedidas a sectores populares a través de coimas. Así, con el paso de los años se va a llegar hasta los años 80, donde el gobierno va a tener que recurrir a una normatividad extralegal para los nuevos proyectos de vivienda.
Aquí se queda como conclusión de que en la ciudad por cada 10 viviendas formales hay 9 viviendas informales. Luego en el capítulo 2, que se titula El comercio informal, se nos dice de que hay dos formas de comercio informal. Una de ellas es el comercio ambulatorio y la otra de ellas es el mercado informal. En cuanto al comercio ambulatorio, tiene dos etapas. La del ambulante, que es el migrante que sale a las calles en busca de sus clientes para poder ofrecerles sus productos que en primer momento fueron baratijas. Y luego está la de el que toma las calles a través que se puede agenciar de una carretilla o simplemente extienden sus mantos en las veredas y toman ciertos puntos de las avenidas o toman calles para vender sus productos. Luego está el mercado informal, que es cuando los migrantes se agrupan en asociaciones o cooperativas y con el fin de recabar fondos para construir estos mercados informales, que es el único modo, porque tratar de hacerlo por la vía legal para la construcción de un mercado formal, los requisitos que hay que seguir son muy dificultosos, tanto así que el ILD en un estudio empírico que hace de 5 mercados formales llega a la conclusión de que para que se puedan constituir tienen que pasar una serie de costos y de trámites que los llevan a una duración de 17 años para recién poder ocupar sus puestos dentro de los mercados formales. En cuanto a la evolución histórica de los mercados informales, se nos dice que esto viene de tiempos muy antiguos, donde el comercio informal era reconocido como una identidad cultural de la ciudad. Entonces había un reconocimiento costumbrista. Luego el mercado informal pasa a tener un reconocimiento por parte de las municipalidades hasta a tiempos actuales donde los comerciantes ya están politizados y reconocen de que ellos mismos tienen que generar las legislaturas. Y luego por último tenemos el capítulo 3 que trata sobre el transporte informal. Aquí, si bien es cierto, en los capítulos anteriores lo que se invadían eran terrenos y lo que se invadían eran vías públicas, aquí lo que se va a invadir son rutas, lo cual ya no estamos hablando de bienes físicos, sino de bienes intangibles. Aquí los primeros transportistas informales cubrieron las necesidades de aquellas barriadas, de aquellas zonas populares que no tenían forma de transportarse, porque el transporte formal solamente cubría las zonas tradicionales y entonces era una forma de cubrir esta necesidad. Entonces los transportistas primero fueron agrupándose para poder combatir a las instituciones y primero se formaron a través de comités, luego a través de cooperativas para llegar hasta federaciones. Sobre la evolución histórica del transporte informal, nos dice que esto se dio primero con los primeros colectivos allá por los años 20 durante el gobierno de Leguía, donde los primeros colectivos van a ser los autos sedán, porque eran los que en su inversión eran la de menor costo, hasta llegar con el paso de los tiempos a los ómnibus, a las cúster y a las combis, que son rutas alternas que cubren todas estas zonas populares, como ya dije, donde lo que van a mejorar no son la calidad del servicio ni aminorar los costos del pasaje, sino que esta informalidad se da a través de la poca seguridad que brindan y también a través de coimas, lo cual se forma una nueva problemática económica para la sociedad y todo este desorden público que tenemos ahora en cuanto a lo que es transporte. Finalmente, para trazar un eje de toda esta problemática en cuanto a vivienda informal, comercio informal y transporte informal, la idea general que nos deja es que este centralismo que ha tenido la ciudad limeña ha sido tanto de que no ha podido resolver
las nuevas necesidades y problemáticas de un país que se encuentra en transformación. Entonces básicamente he tratado de dar aspectos generales de estos 3 primeros capítulos, y en el siguiente video ya vamos a revisar los siguientes capítulos que ya tienen que ver con un estudio analítico sobre esta problemática. Gracias.